Soy profesora de física y hoy te traigo un resumen de contenidos para resolver la guía al práctico 8, que es sobre electrodinámica y circuitos de corriente continua. Entonces, dividí todo esto en 5 pilares fundamentales: corriente y carga eléctrica. Recuerda que esto es un repaso de contenidos, por lo que trataré de hacer esto bastante rápido porque es algo que ya viste en clases. Si no lo has visto en clases, te recomiendo que también revises videos de YouTube al respecto de. Vamos al punto 1. Corriente eléctrica. Dice que necesitamos saber qué es la corriente eléctrica, es la letra I. Intensidad de corriente eléctrica también la podemos decir. Acá me falta información, así que la voy a ir completando a la gracia de este video. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica? Es la variación de la cantidad de la carga que pasa por el tiempo, dividido el tiempo. Cuando uno dice por en forma coloquial, pero la fórmula es un dividido, o sea que tendríamos Coulomb sobre segundos. Y esto es ampere, ¿de acuerdo? La unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica es ampere. Después me habla de que queremos saber qué es Q mayúscula. Q mayúscula es la cantidad de carga eléctrica. La cantidad eléctrica está cuantizada, o sea, siempre va a ser un número de electrones por la carga fundamental del electrón que está acá abajo, pero tú tienes que saberla siempre, tenerla súper clara, menos 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y que es importante también que te lo preguntan en el ejercicio 8.3, es sobre la velocidad de arrastre. Esto es una actividad con objetos macroscópicos, así que está interesante de resolver. Hay que seguir esta fórmula que nos dice que la intensidad de corriente eléctrica es igual a la cantidad de la densidad de portadores, que ahí te avisan en qué unidad se mide. La carga eléctrica que estamos estudiando es el área de sección transversal y la velocidad de arrastre. En específico, en el ejercicio 8.3 te piden calcular la velocidad de arrastre, entonces tendrías que saber matemáticamente cómo dejarla sola, y esta vez es súper sencilla porque en este caso esto que está todo multiplicando se pasa hacia el otro lado de la igualdad y quedaría dividiendo a la intensidad de corriente eléctrica. Esto lo vamos a usar en el ejercicio 8.3, que no sé si te grabe o capaz que te lo adjunte en los textos que te comparta, ¿vale? Pero ya sabes entonces que esto tenemos que tenerlo súper claro y no olvidar las unidades de medida. Por ejemplo, el área de sección transversal, las áreas se miden en metros cuadrados, la velocidad se miden en metros sobre segundos, ¿ok? Recuerda. Tiene que darte la intensidad siempre, Coulomb sobre segundos, que interpretamos como ampere. Hay que trabajar con la ley de Ohm y la resistividad. Ese es el punto 2. O sea, que tienes que conocer estas letras. ¿Qué es la ley de Ohm? Es la relación matemática entre el voltaje que circula por un circuito eléctrico o por un objeto que esté alimentado por electricidad, y es igual a la multiplicación de la intensidad de la corriente eléctrica, la I que acabamos de ver, por la resistencia. La resistencia tiene esta unidad de medida y el voltaje se mide en voltios o en volts, y ya sabes que la I se mide en ampere. Es lo que tienes que saber reconocer cuando hablan de resistencia, de intensidad de voltaje. Habitualmente te piden que calcules la intensidad de corriente, quizás. Tú ya sabes que es voltaje sobre resistividad, porque es esta misma fórmula que tienes que ir trabajándola para tu conveniencia. La resistencia sería entonces voltaje sobre intensidad de corriente. Darse cuenta que si hay mucha resistencia eléctrica, hay poca intensidad de corriente y viceversa. Y además podemos saber la resistencia según la geometría, o sea, la resistencia de alambres. Eso es lo que estoy intentando dibujar, de acuerdo, de alambres de ciertos materiales. Entonces, por ejemplo, acá nos avisa de que el 8.2 es un ejemplo de ejercicio de un mineral que se llama nicromio, de un metal. Y esta es su resistividad, la letra Rho, asemeja a la densidad, pero en ese caso es resistividad. ¿Y qué tenemos que hacer para calcular la resistencia? Si nos preguntan eso, es dividir la longitud, que se entrega en metros, y el área, que se entrega en metros cuadrados. Y es más, si nos piden un cable cilíndrico,
el área de la sección transversal, que es decir, circulito, que sería pi por radio al cuadrado. Ten en cuenta todas estas cosas, no olvides las unidades de medida. Voy a borrar un poquito porque siento que está muy cargado visualmente. Vamos con lo último. No, me falta una cosa más. Este es el punto 3. Vamos con el punto 3 de lo que tenías que tener bastante claro. Tienes que saber diferenciar circuitos entre serie y paralelo. Aquí vamos a hacer una pausa. Esto es bastante grande de hacer. Te voy a mandar videos de otras personas que han hecho estos ejercicios porque es harto el trabajo que hay que hacer al respecto de esto. Si tienes poco tiempo, yo no te recomiendo estudiarlo porque es mucha información. Pero básicamente, si ya conoces bien la ley de Ohm, quizás esto sí te resulte fácil de trabajar. Son los circuitos en serie en paralelo. ¿Qué tenemos? Vamos a dibujar las resistencias así y son las resistencias las que podemos conectar a serie, en serie. ¿Qué es una resistencia? Una resistencia es algo que no quiere que la luz pase a través de él y emite calor quizás a través de eso o emite radiación porque no quiere. Todos nuestros circuitos eléctricos tienen resistencias intrínsecamente, pero también una resistencia es, por ejemplo, el hervidor eléctrico de la casa. También una resistencia es el horno eléctrico de la casa. Entonces, ¿qué pasa si los conectamos en serie? Conectarlos en serie significa que mediante un cable los vamos a unir a sus patitas, digamos, y vamos a todo unirlo a una fuente de poder que es esta la que se dibuja como fuente de poder. La patita larga es el positivo, la patita corta es el negativo. Y tienes que saber que esta es una forma de unirla, se llama en serie, esta forma. Y en paralelo es cuando tenemos la misma batería, por ejemplo, y tenemos la corriente eléctrica que sale y para meterse a una resistencia hace un caminito, pero fíjate que yo de aquí mismo voy a sacar otra resistencia, las voy a dibujar estas dos mismas, pero de otra forma. No están una al lado de otra, sino que viene la corriente eléctrica por ese cablecito, imagina que es un cable y se divide en dos. Entonces eso es importante de saber la diferencia. La corriente eléctrica en un circuito en paralelo, ¿qué es eso? Siempre es la suma de las corrientes que pasan por las resistencias. Entonces esto se ocupa para trabajar la ley de Ohm. En los circuitos lo que se busca hacer siempre es calcular la resistencia equivalente. ¿Qué significa resistencia equivalente? Es trabajar matemáticamente no todas las resistencias juntas, sino que su aproximado. ¿De acuerdo? Eso sería. Entonces, en vez de trabajar con 6 o 7 resistencias, uno solo trabaja con la resistencia equivalente. ¿Y qué trabaja? Trabaja en la ley de Ohm, que es esta de acá que sigo pintando, para calcular las cosas que necesitas según el circuito que te estén dando. Entonces, ¿qué tienes que saber? Que la resistencia eléctrica en un circuito en serie se suma, para saber la resistencia equivalente, se suman todas las resistencias de esa forma. Y para el caso de las que estén en paralelo, su forma de sumar es distinta. Aquí hay que estar súper atenta a los datos de semejanzas y diferencias que tienen estos circuitos. Por ejemplo, si yo tuviera una ampolleta acá como resistencia, si yo de las que tengo en serie, ay, perdón, dibujé un árbol, nada que ver, era una ampolleta. Ok, si tengo una ampolleta, estas son unas ampolletas de las antiguas, ya nadie las tiene, pero bueno, a veces aparecen en lugares como elegantes. Si tengo este tipo de ampolleta y la conecto en serie, que es lo que te estoy mostrando acá, si una se me quema todo el circuito, ¿de acuerdo? Eso es lo que más importante me importa que te acuerdes. Pero en cambio, en paralelo, si una se quema, el circuito funciona igual, porque recuerda que el circuito estaba funcionando por una diferencia en la corriente eléctrica se separaba y un circuito para funcionar necesita corriente eléctrica. Entonces, mientras circule corriente eléctrica por una, todo va a estar bien. Acá se me elimina una en serie y todo mal, ¿de acuerdo? Lamentablemente la prueba no es tan fácil porque no solamente tiene este tipo de circuitos, sino que tiene uno que se llama mixtos. Dale, y acá te dejo el tips que me entrega este resumen, que es que siempre tienes que ir de adentro hacia afuera, o sea que anda siempre viendo qué circuitos se pueden ser conectados en serie y estas series, esas conexiones en series, cómo pueden ser conectadas en paralelo
Yo te voy a mandar unos videos extra sobre otros colegas que han hecho estas clases porque son bastante más largas y si tienes tiempo de verlas sería bastante interesante que pudieras. Pero si no, en verdad, pásalo porque hay otras cosas que aprender. Por ejemplo, nos queda el punto 4 y 5. En verdad, el punto 5 es solamente un ejercicio, no sé si lo vieron en clases. Esto que es eficiencia, que es rendimiento. No sé si has notado que los electrodomésticos en la casa vienen con letras A más, A sola o una B más más. ¿De acuerdo? Tiene que ver con la potencia eléctrica que realmente está siendo utilizada en lo que queremos que sea utilizada en nuestro electrodoméstico. Así que esto es simplemente una fórmula de la potencia útil dividida la potencia total por una multiplicación, ya que es un porcentaje. Así que me voy a aclarar ahora los minutos que me quedan, tengo que ser muy veloz porque tengo muy poca batería, a lo que es potencia y energía eléctrica para resolver estos ejercicios. La potencia eléctrica se puede calcular de esta forma o de esta forma o de estas otras formas. O sea, son 4 fórmulas y tú la vas a usar solamente según lo que necesites por lo que te esté preguntando el ejercicio. Aquí entonces la potencia eléctrica se mide en watts. Oye, acá abajo están las unidades, no lo había notado. La potencia eléctrica se mide en watts y es la multiplicación entre el voltaje por corriente eléctrica o es la multiplicación de la corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia o la potencia eléctrica puede ser calculada como el voltaje al cuadrado sobre resistencia eléctrica. Habitualmente, si estos están trabajados en circuitos, tenemos que trabajar con voltaje equivalente, intensidad de corriente eléctrica equivalente, todo equivalente, ¿de acuerdo? Así que ojo con eso. Y la energía consumida es la multiplicación de estas potencias que tú puedes calcular de esas formas por el tiempo. Así que ojo con las unidades de medida, siempre en watts, siempre en segundos, y todo lo que tenga que darte, si está en metros, tiene que estar en metros al cuadrado. Ahora te voy a buscar unos videitos extras para que puedas revisar los contenidos de circuitos y te voy a adjuntar la guía resuelta ¿cómo se llama? Del práctico 8. Eso. Mucha suerte, ánimos, besitos, ten tu formulario a mano, que bueno, chau, chau. Recuerda ver lo que te mandé también, ahí te mandé lo de la guía del práctico 7, dale. Te lo mandé y tú me respondiste ese correo, así que ahí está esa información.